Laura Iturbide. Ella es politóloga y docente de la Universidad Nacional de Río Negro. Laura, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para la audiencia. Bueno, gracias Laura. Bueno, queremos saber cuál es tu mirada, hablar un poco, ¿no?, de la actualidad nacional, cuál es tu mirada sobre, bueno, el posible veto, ¿no?, de la movilidad jubilatoria, esta ley que sacó recientemente el Congreso. ¿Cuál crees que va a ser el costo político para el gobierno de Javier Milei? Bueno, hay que ver si efectivamente termina vetándola de manera completa. Me parece que igual abre distintas, más allá de que si lo veta o no veta esta ley, me parece que se abre una etapa distinta en la gestión de Javier Milei a estos 8 o 9 meses de su gestión, que tiene que ver con algo que pareciera un chispazo republicano. De alguna manera es el poder legislativo quien empieza a ponerle ciertos frenos. Y me parece que ahí puede ser que se abra una etapa en donde la oposición comience a trabajar en conjunto, o que sea más esporádico y no de manera permanente, pero que empiece a funcionar ciertos frenos en esto que llamamos la república, que es cuando hay ciertas cuestiones desmedidas por parte del Ejecutivo. Bueno, a veces es el Poder Judicial, a veces es el Poder Legislativo. En este caso el Poder Judicial no ha aparecido, pero sí parece que el Poder Legislativo, que le dio todas las herramientas en los primeros meses, parece que ahora empieza a tomar cartas en el asunto y a ponerle algunos frenos a algunas cuestiones que parecen necesarias, ¿no? Tal cual. Bueno, justamente hablando, ¿no?, de los jubilados, hoy habrá una marcha, se espera que sea bastante convocante allí en Plaza de Mayo, se van a estar justamente convocando, ¿no?, los jubilados en contra del posible veto de Milei. Sí, Flavia, pero además pensemos que es una reforma en la movilidad jubilatoria que no es muy transformadora tampoco. Digamos, tampoco le estaría resolviendo Claro. una deuda que la política tiene con la población adulta mayor hace muchos años, por supuesto, pero que en los últimos meses ha empeorado, producto de la devaluación y después del ajuste inédito que estamos viendo en los últimos meses. Pero es cierto que tampoco le hubiera resuelto de gran manera. Por eso digo, hay cosas que por ahí podrían, algunos elementos de la ley que podría el gobierno no vetar. Pero bueno, se pone también en juego el gobierno en esto de si necesita o no de la oposición, cuánto necesita, y me parece que ahí entra a jugar mucho el PRO, como un aliado que de alguna manera, no solamente con la movilidad jubilatoria, sino también con el control de la CIDE, que también fue una situación que le pasó la semana pasada al gobierno nacional y que efectivamente muestra de que hay un descontento con algunas decisiones, con el control de la CIDE y además con el DNU, que rechaza el aumento para un dinero excepcional para fondos reservados de la CIDE, que es el Servicio de Inteligencia del Estado. Bueno, me parece que ahí también hay ciertos lugares de la oposición que son aliados y que empiezan a hacer valer también, ¿no?, su alianza o su cercanía con el gobierno, y que si no, en un tema tan fuerte y tan sensible en Argentina como es la movilidad jubilatoria, bueno, efectivamente terminaron demostrando que son capaces de no acompañar aún, teniendo mucha cercanía ideológica, como es en el caso del PRO. Claro, bueno, justamente se escuchó en estos últimos días a muchos legisladores del PRO y de otros partidos políticos decir, bueno, hay plata, sí hay plata para la CIDE, pero no para Claro, los jubilados, ¿no?, haciendo esta lectura. exacto. Y además teniendo en cuenta que los jubilados y las jubiladas son las personas que más se han bancado el ajuste, ¿no? Hay el ajuste, este ajuste que lo muestra como un milagro argentino, el Poder Ejecutivo Nacional, bueno, ha cargado sobre las espaldas de las y los jubilados, que por supuesto tiene que ver también con que es una parte importante del presupuesto nacional. Bien. Entonces, bueno, de alguna manera tiene que ver con eso. ¿Y qué opinás sobre esta fuerte interna, ¿no?, que hay dentro del oficialismo, esta fuerte interna entre Milei, su vicepresidenta Villarruel, bueno, lo que pasó con Lourdes Arrieta, ¿no?, que finalmente ella Sí. decidió irse del bloque? Sí, todas situaciones, ¿no? Como unas situaciones difíciles de comprender en algún punto, porque se dicen y se desdicen, pero a mí me parece a priori que se trata de un oficialismo que por supuesto tiene experiencia, es algo que vemos todos, ¿no? En eso creo que son personas muy jóvenes, o son personas que recién llegan a la política y de alguna manera están aprendiendo en el hacer, en el mientras hacen, como decíamos, en una economía de un ajuste inédito en el país,
y con estas condiciones que generan una tormenta perfecta también. Y por otro lado, no solamente me parece eso, sino también de que no hay un proyecto de país común para la libertad de avanza. No es que están todos, si bien tienen algunas consignas como la dolarización, la alineación con Estados Unidos sin objeciones y sin discusiones, la alineación con el Estado de Israel y algunas cositas más, en general no tienen un proyecto de región, en el caso de los diputados y las diputadas nacionales, o senadores y senadoras, que digan, bueno, yo vengo al Congreso a pelear por esto. Digamos, más allá de lo simbólico y de las directrices que traía Javier Milei, en general no es un partido que contenga ese proyecto de país. Es más, tienen más un proyecto que está vinculado a alinearse con ciertas potencias y que tiene que ver con el extractivismo, ¿no? Es decir, bueno, extraigo litio, saco el petróleo, busco generar la mayor cantidad de exportación de recursos naturales y me alineo con una potencia. Y eso hace que también haya mucho tiempo con pocas cosas para hacer para gente que está recién llegada, con lo cual me parece que ahí también se empiezan a visibilizar estas idas y vueltas, estas discusiones. Fíjense que ellos de alguna manera eran un espacio político que venían a dar una discusión de dejar atrás la política de los derechos humanos, el paradigma de los derechos humanos, y no paran de traerlo a la agenda nacional permanentemente, incluso más que el kirchnerismo, que lo usó como una bandera siempre y lo llevó incluso al diseño de políticas públicas con esa perspectiva. Pero de alguna manera no pueden parar de revisar cuestiones simbólicas que ellos venían con la idea de dejar atrás también. Claro, y otra cosa que... Sí, sí, perdón, Flavia. No, decime. No, que me parece también de que el oficialismo, digamos, Javier Milei y incluso también muchos de sus legisladores y legisladoras se sienten más cómodos y más cómodas en campaña, por eso ya están mirando al 25 y ya están en modo campaña, que gestionando, ¿no? Por esto de que por ahí no hay un proyecto concreto de país. Claro. Pensado. Sí, algunas cuestiones macroeconómicas, pero no están pensando en cómo tiene que ser nuestro país en términos culturales, en términos políticos quizás. Entonces ya están pensando, bueno, cómo ganar más bancas, aunque las están perdiendo en peleas y en estas disputas que mencionabas, ¿no? Claro, bueno, y en esto que marcabas vos recién, ¿no? Hablando de esta fuerte interna, bueno, lo escuchamos a Milei decir, hablando, ¿no?, de la política en derechos humanos, y este posible proyecto que se estaría preparando para liberar a los genocidas. Bueno, Javier Milei en varias entrevistas que dio, dijo, bueno, no es parte de mi agenda, esto no tiene que ver con lo que yo estoy planteando. Bueno, no es parte de su agenda, pero su vicepresidenta es una persona conocida por esa temática y siempre que pudo puso en discusión a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura. O sea, a mí me parece que también utilizan esas herramientas no para pelearse con el kirchnerismo, que quizás es su principal fuerza opositora, o el PJ, o el Frente Nacional y Popular, sino que lo usan para disputarse entre ellos y plantearse discusiones entre ellos y excluirse, como están haciendo ahora con la diputada mendocina Lourdes Arrieta, con Marcela Pagano, y con otras personas a las cuales empiezan a excluir en vez de buscar la contención, ¿no? A mí me parece que ahí también tiene que ver con esto de que es una agenda es una agenda que la tenían en el sentido de que Victoria Villarroel defiende ahora está en la defensa de las víctimas, pero sí tuvo un recorrido muy largo en su vida personal y política que tenía que ver con la defensa de los militares, y también ahora me parece que es importante decir que también, de paso, que también es una de las internas sobre Victoria Villarroel, y si eso no peronista, es una de las internas que se pasó también a la oposición. Me parece que también ahí hay una discusión importante de que Victoria Villarroel es neoliberal o es libertaria en el sentido económico, de que nunca se la vio objetar ninguna de las medidas que viene llevando adelante, pero marca sus diferencias con el presidente, quizás corriendo la línea del posicionamiento con respecto a los militares. Bien, bueno, y la última consulta tiene que ver con la economía, ¿no?, del país, en medio de esta fuerte recesión, con la actividad industrial que lamentablemente va cayendo todo el tiempo. Bueno, no hay consumo, subieron los índices de desempleo, si bien la inflación, ¿no?, según el gobierno está bajando, bueno, hay tarifazos, la gente no sigue sin llegar a fin de mes. ¿Cuál crees que es el escenario para lo que se viene? Bueno, se habla de una fuerte devaluación
con el dólar planchado, es lo que están pidiendo, ¿no?, varios exportadores. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo creo que ahí el gobierno nacional terminó siendo preso de sus propias palabras, ¿no? Me parece que la inflación es el único indicador económico que puede mostrar el gobierno nacional en estos 8 meses. Es el único indicador que puede decir, che, yo no les mejoré la vida, incluso se las compliqué, pero la inflación la bajé, digamos. Entonces ahora tiene esa presión de que no puede ni siquiera hacer microdevaluaciones que permitan ir acomodándose, porque efectivamente donde haya una devaluación los precios van a aumentar y él se queda sin su principal indicador para mostrarnos a la sociedad de que con el que pudo competir. A mí me parece que además hay algo muy problemático en este proyecto y en este modelo económico, es que no hay ningún indicio, no hay ningún otro indicador, además de esto que te digo de la inflación, que uno diga, bueno, por lo menos, además de la inflación, hay algún punto en el cual pudimos mejorar o se pudo ordenar o nos mejoró la vida en algún sentido. Me parece que es muy propio también el del neoliberalismo, ¿no? Esto del sacrificio, bueno, la tenemos que pasar mal y después en un futuro la vamos a pasar bien. Yo, como politóloga, no pienso así, no me parece que la política nos tenga que pedir sacrificios. Sí pueden haber ajustes, sí pueden haber arreglo de desperfectos en ciertas políticas públicas, pero me parece que de por sí mismo pensar que hay que sufrir para que después venga lo mejor está mal, y además tampoco hay un argumento, digamos, no hay datos empíricos que, como decías vos, que veamos, bueno, el comercio se activó, por ahí la industria no, pero hay otro sector que sí se va activando, el turismo, ninguno, no se viene activando ninguno, y me parece que eso también es problemático para explicar cómo va a venir la recuperación, porque no vemos ningún indicador empírico, pero tampoco conocemos argumentos que nos den cuenta de cuándo va a llegar, no en cuestiones de tiempo, porque eso yo entiendo que es bien difícil decir cuándo empieza la recuperación, pero sí alguna narrativa que nos diga, che, cuando termine este fenómeno empieza tal y entonces a partir de ahí. No hay ninguna luz en el final del túnel, diría Michetti, la ex vicepresidenta, pero lo que me parece es que de alguna manera hay mucha tensión desde el sector financiero. Quizás muchos y muchas analistas pensábamos que la tensión iba a ser principalmente social, pero me parece que hay mucha tensión más del sector financiero y que la sociedad todavía le está teniendo cierta paciencia a los 8 o 9 meses de gobierno. Bien, pero la paciencia en algún momento se va a agotar, me Sí, imagino. claro, por con supuesto. con este escenario. ¿Cuánto más se puede aguantar? Claro, no hay manera, Es no hay así. manera. Bueno, Laura, te agradecemos un montón, fuiste muy clara, como siempre, muchísimas gracias por este Bueno, contacto con Canal 10. gracias a vos, Flavia, y un abrazo para todo el equipo. Bueno, abrazo grande, hasta luego, gracias.